Una vez tenemos los datos introducidos en nuestra tabla, podemos cerrar la pantalla mediante la cruz que tenemos en la parte superior derecha, donde estamos señalando. De esta forma nosotros ya finalizamos la edición de la tabla y ya la vemos como elemento de nuestra base de datos en la parte vertical izquierda. Evidentemente, si nosotros hacemos doble clic en la tabla clientes, se nos abrirá la cuadrícula donde hemos introducido datos por si queremos añadir o modificar información. Volvemos a cerrar con la cruz. Accedemos a la línea de menú, a la opción de crear, ya que es la opción que nos va a permitir crear cualquier tipo de elemento en nuestra base de datos. Hacemos un clic y hemos utilizado ya el primer apartado que estamos señalando, correspondiente a la creación de tablas. Evidentemente hemos utilizado la opción de diseño de tabla, ya que es la que nos permite especificar, como hemos visto anteriormente, el tipo de campo, la longitud del campo, etcétera. Cosa que, si utilizamos la opción de tabla, podemos crear una tabla nueva, de la misma manera, pero sin la posibilidad de determinar, en primer lugar, el formato de cada campo. Con lo cual, para crear una tabla vamos a utilizar siempre la opción diseño de tabla. La siguiente opción que tenemos es la que nos permite crear formularios, que tenemos aquí en pantalla, esta segunda parte. Los formularios son pantallas que vamos a crear dentro de Microsoft Access para poder introducir y modificar datos. Es decir, lo mismo que hemos estado haciendo desde la cuadrícula para introducir los datos de los clientes, solo que en lugar de utilizar esa cuadrícula, que es bastante rudimentaria, vamos a utilizar la opción de asistente para formularios, el que estamos señalando en la parte central superior. Hacemos un clic en el asistente para formularios y automáticamente nos aparece una pantalla donde, en primer lugar, tenemos que seleccionar de la lista desplegable de qué tabla quiero crear la pantalla. Evidentemente, si hacemos un clic en la lista, tan solo tenemos la tabla clientes, que es la única que hemos creado. Dejamos clientes. En la parte izquierda tenemos todos los campos que hemos creado en el interior de nuestra tabla y tenemos que seleccionar qué campos queremos que aparezcan en esta pantalla de diseño que vamos a crear. Podemos mediante esta flecha pasar de uno en uno, o el consejo evidentemente es pasar todos los campos mediante este segundo botón, ya que lo que nosotros pretendemos es crear una pantalla para introducir y modificar totalmente los registros. Hacemos un clic en el botón siguiente que tenemos en la parte inferior derecha de este asistente. Hacemos un clic. El siguiente paso es seleccionar el aspecto que queramos darle a la pantalla, al formulario. Tenemos la posibilidad en columnas, que sería un estilo al que estamos viendo de vista previa, el tabular, hoja de datos o el justificado, que sería el formato quizás de más diseño en forma de pantalla, en forma, como podemos observar, de una pantalla de introducción de datos. Vamos a dejar el justificado y vamos a hacer un clic en siguiente. Finalmente nos pide el nombre que le queremos dar al formulario, que va a ser clientes, ya que es la pantalla para introducir y modificar clientes, y lo que queremos hacer a continuación es abrir el formulario para ver o introducir información. Es decir, en el momento en que hagamos un clic en finalizar, se nos abrirá esta pantalla para poder trabajar ya con los registros dentro de ella. Hacemos un clic en finalizar y al cabo de unos segundos se nos abre esta pantalla donde podemos observar los datos ya de nuestro primer cliente. En la parte inferior de esta pantalla tenemos la posibilidad de avanzar hacia adelante o hacia atrás para ir viendo las demás fichas, los demás registros. Ahora estamos, como indica, en el registro 1 de 6. Hacemos un clic en la flecha que dice siguiente y vemos el segundo cliente, el tercer cliente, el cuarto y así sucesivamente, con lo cual todos los datos introducidos en la tabla clientes, en aquella cuadrícula, ahora los visualizamos desde esta pantalla, desde la cual nosotros podemos modificar la información e incluso añadir de nueva. Para añadir información, en la parte inferior, donde tenemos las flechas para desplazarnos, tenemos esta con una especie de sol que dice nuevo registro. Si hacemos un clic aquí, automáticamente tenemos una pantalla en blanco donde podemos empezar a rellenar la información. Empezamos a introducir el nombre, los apellidos, la dirección, el teléfono,
la población, la fecha de alta, el crédito del cliente y el DNI. De esta manera hemos podido introducir un nuevo registro utilizando esta pantalla, este formulario. Si ahora nosotros pasamos con la flecha hacia adelante o hacia atrás, podemos observar el nuevo registro que hemos creado más todos los que ya teníamos. De forma que el asistente de formularios nos permite crear pantallas para la introducción y modificación de información. Otra opción que tenemos dentro de Microsoft Access 2010, aparte de la creación de tablas y formularios, que ya sabemos que son las tablas para almacenar la información, los formularios simplemente es una pantalla con más diseño para introducir o modificar información, tenemos, si nos fijamos en la parte superior, en la pestaña de crear, que como hemos comentado es la más importante a nivel usuario porque es la que nos permite crear los diferentes elementos, es el apartado de informes. El apartado de informes se utiliza para crear listados, es decir, para poder generar listados o informes cuyo principal interés es ser imprimidos. Quiere decir que los informes están pensados para salir por impresora, aunque evidentemente se pueden previsualizar en pantalla. Para crear un informe a nivel usuario vamos a utilizar este icono que estamos señalando en la parte superior, que es el icono para activar el asistente de informes. Ya sabemos que un asistente es una pantalla en la que nosotros vamos a ir determinando las características de lo que queremos crear y de forma automática Microsoft Access va a generar esa documentación. Hacemos un clic en asistente para informes y automáticamente, al igual que nos pasaba en el asistente de formularios para crear las pantallas, lo primero que nos pregunta es de qué tabla queremos crear el listado. En este caso continuamos teniendo tan solo lo de los clientes. Después tenemos que seleccionar qué información queremos que aparezca en un listado. En este caso, a diferencia del formulario, quizás no sea necesario poner toda la información, ya que hay veces que nosotros necesitamos un listado con una información específica. Evidentemente, podemos crear tantos informes como nos haga falta, con lo cual, si ahora no necesitamos un informe con una información determinada, pues creamos el que necesitamos y posteriormente podemos crear más. Por ejemplo, vamos a crear un informe donde se vea el nombre, los apellidos, el teléfono y la población de cada cliente. Imaginaros que tan solo necesitamos ver esta información. El resto no aparecerá en este informe. Hacemos un clic en el botón siguiente que tenemos en la parte inferior derecha. A continuación, Access nos pide si queremos agrupar la información por alguno de los conceptos seleccionados, es decir, si queremos que salga el listado todo de golpe o si nos interesaría agrupar la información por algún concepto. En este caso nuestro, vamos a hacer que nos agrupe la información por población. De esta manera lo que va a hacer Access es que va a coger todos los clientes de una población y me los va a mostrar juntos, con lo cual visualmente podremos ver en qué población tenemos, por ejemplo, más clientes. En este caso selecciono de la lista la información a agrupar, que es población, y mediante la flecha que estamos señalando en la parte central la asignamos al informe. En el informe ya vemos cómo quedará. En primer lugar mostrará la población y después el nombre, el teléfono y los apellidos de los clientes de esa población. Continuamos haciendo un clic en el botón de siguiente. En esta pantalla, Microsoft Access, dentro del apartado de informes, nos pregunta por qué campo, por qué información nos interesa ordenar el resultado del listado. Una cosa es lo que hemos pasado anteriormente, que es para agrupar, que hemos escogido población, y otra cosa es cómo queremos ordenar el listado. Normalmente los listados referentes a personas se ordenan alfabéticamente por los apellidos, con lo cual de la lista desplegable, donde veo los 3 campos que aparecerán en el listado, escojo apellidos. Mediante el botón que tenemos al lado podemos determinar si el orden de los apellidos va a ser ascendente, de la A a la Z, o descendente, de la Z a la A. Si hacemos un clic se convierte en descendente o en ascendente. Evidentemente el orden normal es ascendente. Hacemos un clic en siguiente. Finalmente nos pregunta el diseño que queremos que tenga, por ejemplo en pasos, en bloque o en forma de esquema.
Vamos a escoger el primero, en pasos. Nos pregunta si queremos la hoja vertical u horizontal, dependiendo de la cantidad de información que queramos mostrar. En este caso, como tan solo mostraremos nombre, apellidos y teléfono, en una hoja vertical nos va a caber bien. Hacemos siguiente. Nos pregunta el nombre, va a ser el informe de clientes, y lo que queremos hacer a continuación es una vista previa para ver cómo ha quedado. Hacemos un clic en finalizar y automáticamente se nos muestra una vista previa, aquí la tenemos, de nuestros clientes. Tenemos el título de clientes, población Alicante, ordenados todos los clientes. 1. Barcelona, 3 clientes ordenados alfabéticamente. Madrid, 3 más alfabéticamente. Fijaros, la B, la G y la L. Es decir, hemos agrupado por población y además el contenido lo hemos ordenado alfabéticamente. Ya tenemos en la parte izquierda la tabla, el formulario y el informe.